Como sabéis, esta es una nueva actividad que organizamos desde la Asociación Cultural Amigos para la Nueva Conciencia. Es a beneficio de la ONG Basida, que hay varios responsables aquí de lo que es la ONG. Así que lo primero, dar las gracias a Miguel Ángel Pertierra por haber tenido a bien de venir a la web y visitar nuestra localidad, que también es un sitio muy especial. ¿Vale? No sé si sabréis algo sobre Miguel Ángel Pertierra, pero si investigáis un poquito sabréis que tiene una gran formación a nivel de lo que es medicina. Ha escrito muchos artículos, libros, está en televisión, es colaborador, también en radio, y bueno, un amplio bagaje que creo que a nivel de currículum sirve como aval de todo lo que va a plantear aquí. El día de hoy es sobre las experiencias cercanas a la muerte y es una visión esperanzadora de aquello que a todos nos espera tarde o temprano, más tarde esperemos que temprano, pero que es simplemente un paso al más allá que realmente está aquí al lado. ¿Vale? Así que con esperanza les dejo. Muchísimas gracias a todos por venir y por colaborar, y Miguel Ángel Pertierra, gracias. Quiero daros las gracias por venir en esta tarde tan apacible. Hombre, para el tiempo y para la lluvia viene estupendamente. Hoy decía mi mujer, dice, ¿nos va a acompañar el tiempo? Digo, por supuesto que nos va a acompañar, no sabemos si lloverá o no, pero nos acompaña seguro. También quiero daros las gracias, bueno, sobre todo a Joaquín, que realmente ha sido el alma mater de que viniésemos para acá, la Asociación Amigos, Basida también, que yo creo que hace una labor encomiable, y le quiero dar también las gracias, no solamente por permitir que vengamos para acá para contar algo que nos gusta, sino bueno, por la labor que está haciendo. Como digo, daros las gracias por venir, espero no aburriros. Me han dado nada más 50 minutos, por lo cual no sé si es mucho o poco, si aburréis me lo decís. Y bueno, vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona. Vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte. La experiencia cercana a la muerte, yo creo que casi todo lo que estéis aquí, de alguna forma, vais a conocer o conocéis qué significa el estado cuando uno tiene una parada cardíaca, tiene una hipotensión brusca, tiene una lesión de algún tipo, pierde la conciencia, y en un momento determinado dicen las estadísticas que el 20% de las personas que le pasa estas paradas cardíacas, esta hipotensión, este proceso le ocurre, ese 20% tiene una experiencia cercana a la muerte. Se llama experiencia cercana a la muerte por llamarle de algún tipo. Y como digo, esta experiencia cercana a la muerte hacen y nos presentan una serie de características que ya os lo comentaré, una serie de circunstancias y una serie de elementos que nos hace pensar e indagar como científico que me considero y que soy, y en un momento determinado de que esto es una realidad. No vengo a convencer a nadie, todo lo contrario, vengo a que nos hagamos todas las preguntas. Como decía bien Joaquín, lo único que tenemos garantizado al nacer es que vamos a fallecer y que bueno, vamos a pasar, bajo mi entender, a ese otro lado que muchas veces no vamos a saber explicar, o con esta ciencia que tenemos hoy en día no sabemos explicar, y que posiblemente tenga unas leyes totalmente distintas a las nuestras. Bueno, como solamente traigo unas cuantas, bastantes diapositivas, vamos a intentar darlas. No sé si es así. Bueno, vamos a retrotraernos, y este señor que sale aquí, pues seguro que muchos de vosotros ya lo habéis reconocido, se llama Platón. Platón por el mito de la caverna, por la Atlántida, pero yo os traigo aquí por esto. Fue una de las personas, y quiero hablar sobre experiencias cercanas a la muerte, y Platón en la República y el mito de dice que no es precisamente el relato de Alcino lo que voy a contar, según dice Platón, sino el relato de un bravo varón, el armenio, de la tribu de Panfilia, habiendo muerto en la guerra. Cuando el 10º día fueron recogidos los cadáveres putrefactos, él fue hallado en buen estado, introducido en su casa para enterrarlo, yacía sobre la pila cuando volvió a la vida, y resucitado contó lo que había visto allá. Eso es uno de los primeros elementos que tenemos en Occidente sobre experiencias cercanas a la muerte.
cuenta pues prácticamente lo que años después Raymond Moody, en la época más moderna, en los años 60, 70, empezó a recoger. Pero claro, uno dice, bueno, los griegos, nuestra cultura, los latinos, pues de ahí viene la experiencia cercana a la muerte. Pues fijaros, este libro egipcio de los muertos, este papiro egipcio de los muertos, uno de ellos, uno de los más importantes, se encuentra en el Museo Británico. Aquellos que hayáis tenido ocasión de ir al Museo Británico, estuvo expuesto durante muchísimo tiempo allí en una exposición especial, y aquí ya nos habla pues de la muerte, nos habla, voy a ver si soy capaz de coger el ratón por alguna parte, él lo tengo aquí. Habla de aquí del juicio, del dios Anubis, del pesar del alma con el corazón del difunto, y aquí se habla ya también de experiencia cercana a la muerte, con esta llave de la vida, muchísima simbología. Nos vamos a ir al oriente, mucho más, al Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. Habla del paso del físico al paso espiritual, por medio de la audición, dice. Yo soy otorrino, entonces pues evidentemente pues un libro que es interesante. El paso a fin de cuentas en la transformación de cuerpo en otro elemento totalmente distinto al que estamos ahí. Y bueno, nos vamos ya al siglo XVI. Este cuadro seguro que muchos de vosotros pues lo conocéis. Este cuadro lo pinta en 1502, 1505, hoy lo hablamos, el pintor de cámara de Felipe II, Hieronymo Bosch el Bosco, que tiene, tiene cuadros como el Jardín de las Delicias, que podemos ver en el Prado, muy cerquita de aquí, y donde, ahora lo ampliaré, pues veis aquí una serie de estructuras que yo he intentado ampliar y que aquí os comento. En la parte inferior vemos pues las personas que están sufriendo, las personas que se encuentran, que las vemos representadas aquí y aquí, las personas que se encuentran en, no voy a decir el infierno, sino en un espacio más inferior. Posteriormente un estado intermedio, representado aquí en esta zona intermedia, aquí se ve también esta zona aquí, personas que quieren subir al mundo superior o no quieren caer a ese mundo inferior, y de pronto aquí ya hay unos seres que entran en una especie de túnel. Fijaros, estamos hablando de 1502, 1505, principio del siglo XVI. Este cuadro se encuentra en el Palacio Ducal de Venecia, a pesar de porque ser de Felipe II, bueno, fue una historia también. Y como digo, aquí en vuestra derecha, pues vais a ver una serie de seres. Fijaros que al final, como cuentan muchísimas personas cuando hablan de experiencia cercana a la muerte, se ve un ser al final de ese túnel, un túnel con una luz en el fondo, y a fin de cuentas lo que está contando este cuadro es una experiencia cercana a la muerte. Sabemos que el Bosco era un pintor el cual utilizaba muchísima simbología también. Había que pensar que ya se había establecido la Inquisición y había que tener cuidado con lo que se representaba, pero él fue un pintor valiente en ese aspecto, y la simbología, igual que en ese Jardín de las Delicias, pues lo representa aquí. Ese túnel de que muchas personas hablan, y que el otro día me preguntaban en una entrevista, pero bueno, eso de los cristianos, y yo decía, no, yo he tenido pacientes que son cristianos, creyentes, pacientes agnósticos, pacientes ateos, musulmanes, judíos, y que te cuentan toda la misma historia, da igual, simplemente la idiosincrasia de cada persona y la cultura de cada persona te lo va a interpretar de una forma o de otra. Y bueno, y nos vamos a Dafne y la Divina Comedia, ese fantástico libro, donde vemos aquí, yo no sé si con la luz se verá al fondo, que son un túnel, pero con múltiples ángeles alados. Los ángeles alados, una simbología como cualquier otra, que bueno, habla aquí de 1712 en esa representación del libro de la Divina Comedia. Bueno, ya nos vamos al siglo XIX, porque claro, todo el mundo vamos a conocer, y ahora os presentaré, por supuesto, el libro de Raymond Moody, que en el 1972 pues fue revolucionario, que él empezó sobre 1962 a escribirlo. Pero fijaros, 1989, estos son revistas médicas.
en San Luis, la Revista Médica de Cirugía, 1889, dice: un caso de fiebre tifoidea con anormal temperatura y pulso, donde ya se cuenta un caso de experiencia cercana a la muerte. Esto está, Wilson pues lo explica, y además podéis encontrar los textos hoy en día con esa maravilla que es Internet, para lo bueno y para lo malo, desgraciadamente. Podéis encontrar estos artículos en texto completo. Hislop, un gran investigador, fijaros cómo se llama, en 1907 habla visiones de los fallecidos, de la muerte, en la Asociación Médica de Psicología, y después Muldoon, el caso de la astral proyección en Chicago en 1936, puesto que muchas veces confundían lo que era una experiencia cercana a la muerte con una proyección astral tan de moda en aquella época posterior a la Primera Guerra Mundial. Krukel habla de los eventos que ocurren después de la vida, y estamos hablando en India en 1967, años antes de que Raymond Moody sacase su libro. En 1926 también hay otro libro de un autor, de Winslow, y que se llama Visiones en el lecho de muerte, donde habla de esto, de solamente de experiencia cercana a la muerte. Bueno, ya nos vamos a 1970 y algo, ya digo, el libro de Raymond Moody. Tuve la ocasión de conocerlo, yo tenía muchas ganas, y este año en persona pude conocer una persona súper afable, una persona que sabe y que conoce muchísimo todo este mundo de la experiencia cercana a la muerte, que sigue investigando a pesar de su avanzada edad, y con un ánimo estupendo. Hable este libro, Vida después de la vida, y donde, bueno, él cuenta pues una serie de casos que investiga. Ya digo, empezó en 1962 o 65 prácticamente, y lo publica en 72. Como ocurre en muchos casos, fijaros que, yo no sé si sabéis, Raymond Moody, él estudió primero filosofía y después se transformó en doctor en medicina. Lo igual que le ocurrió a esta autora, Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, la autora de La rueda de la vida, una médico neoyorquina que ella quería ser pediatra y acabó pues escribiendo e investigando sobre experiencias cercanas a la muerte. Bueno, aquí, después de muchos años de investigaciones, pues por una serie de causalidades o casualidades, yo sigo diciendo que mi amigo Enrique de Vicente me metió en este follón de escribir este libro. Yo había hecho las investigaciones, las tenía en papel, las tenía guardadas y con mi apunte y demás, y él me convenció de que la pasase a escrito en esta última puerta. Como veis aquí, diréis, ¿y esto qué es? Pues donde se hicieron las investigaciones, en la esquina superior izquierda, era el Hospital Regional Carlos Haya, cual cuenta con un pabellón, lo que le llamamos el pabellón antiguo, el pabellón A, y un pabellón B. Después un hospital civil, un sitio donde dicen que aparece la mujer de negro y espíritu y espectro, pero yo creo que es cuestión de otra charla. El otro día paseamos por donde una de las personas vio esa, y mi mujer lo sabe, donde una persona, no fui yo, vio a esa mujer de negro. La verdad es que yo conozco ese hospital de hace muchísimos años. Era el antiguo hospital que le llamaban de la gota de leche, el antiguo hospital pues, para personas que no tenían recursos, y hoy transformado en un hospital de la Seguridad Social. Y justo enfrente hay este hospital que aparece aquí abajo, que es el Hospital Materno Infantil, por lo cual fijaros lo que estamos hablando, 1, 2, 3 y 4 hospitales donde pude hacer esas investigaciones. Yo en aquella época era médico adjunto de servicio de otorrinolaringología y, aunque parezca mentira, llevamos los 4, el servicio de otorrino, pues llevamos los 4 hospitales, más otro hospital más llamado de la Cruz Roja, más otro centro más, el centro de alto rendimiento. Yo no sé cómo nos dividíamos, pero lo hacemos todo. Aquí, aunque no, yo la mascarilla no es para que no me vean, que de las pocas fotos que tengo de vestido de cirujano, parece mentira, después de casi 20 años,
creo que de cirujano tengo esta y otra. O sea, esto fue, bueno, en un hospital con una operación, pero bueno, por el tema de que cómo se hicieron las investigaciones. La investigación empezó la historia en una madrugada, a las 3, a las 4 de la mañana, te llama, te suena el Busca. Estamos hablando de, sobre todo para la gente más joven, tiempo antediluviano, donde el Busca era un aparatito que te daban en las guardias y que te daba un pitido, y tú en ese pitido tenías que llamar a alguien que te decía, mira, te han dicho tal o cual cosa. Después pasaron a los Busca de pantalla y ahora ya con la época de los móviles nadie se acuerda de esos Busca. Pues en esos momentos, 3, 4 de la mañana, tuve que hacer una traqueotomía de extrema urgencia, que hacer un agujerito aquí en el cuello para que la persona pueda respirar. Y después de esa traqueotomía de extrema urgencia que produce, pues bueno, ese estrés que hay que preparar todo en 2, 3 minutos, desde que te llama hasta que operas. Tenemos de entre 4 y 5 minutos para poder operar a la persona. Como digo, nos reunimos en una sala, lo que llamamos donde el staff se reúne, y una de las personas empieza a hablar, no sé por qué. Lo que ocurre en esa hora, las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana, a mí si alguno habéis tenido ocasión de estar en un hospital y compartir, se cuentan muchas cosas, muchos secretos, muchas historias. Y empezó, recuerdo, un cirujano, el hombre ya falleció, a contar pues una experiencia cercana a la muerte. De pronto un enfermero, después un auxiliar, después celadores, nos reuníamos allí 15 o 20 personas, era un lugar bastante amplio. Y yo, otorrino, muy jovencito en aquella época, pues me quedé con los ojos, pues se suele decir, ojiplático. Yo había leído los libros de Raymond Moody, hombre, evidentemente el tema de ese misterio con M mayúscula siempre me había gustado. Dentro de la ciencia, dentro del conocimiento, siempre teniendo la mente abierta, pero nunca había visto tan cerca pues, a personas que habían tenido o contaban esa historia de experiencia cercana a la muerte. Resulta que a partir de ahí, de una forma pues quizá no esperada, empiezan a llegarte casos, ya digo, un hospital con 3.000 camas. Yo, como digo, estuve 2 años y medio haciendo guardia, y a lo largo de mi carrera, ahora mismo desgraciadamente no puedo ejercer mi profesión, hice 1.207 guardias, la tengo contada. Son 3 años y pico metido en un hospital continuamente. Imaginaros que empezásemos hoy, hasta dentro de 3 años y algunos meses después no saliésemos del hospital, pues fueron 1.207 guardias. Y que en un momento determinado daba ocasión, aparte de mi jornada diaria, también la consulta y demás, te da ocasión a conocer a muchísimas personas, a conocer muchas personas en muchos aspectos. Una de las cosas principales. Pues como digo, a partir de ahí empiezan a llegarte muchos casos. Estamos hablando pues quizá 40, 50 casos en 17, 18 años. Si lo dividís por meses veréis que es ínfimo, pero lo que contaba hace un momentillo a uno de los que estáis presentes aquí, que en un momento determinado tú le haces la entrevista, la persona te cuenta su historia, te vuelve a contar de nuevo su historia, 3 meses después te cuenta otra vez su historia, 7 años después te cuenta esa misma historia. Cuando alguien dice la verdad, te cuenta una y otra vez la misma historia, te cuenta su verdad. Esa verdad que después tú puedes irte a las hojas de tratamiento, a las hojas de lo que ha ocurrido ahí, pacientes que tú has operado también, y que tú has vivido con ellos esas circunstancias, y ves que no es fruto de la medicación, ves que no es fruto de otras circunstancias, ves que no es fruto de las pérdidas de oxígeno, como cuentan otros actores, y que en un momento determinado hay una parte que ahora os comentaré que realmente es difícil de entender. Como digo, ahí en lo que hablo de investigación de los casos, no es que uno llegue, te cuenta la historia y uno dice, pero plasmo en todo lo contrario. Casos de 5, 6, 7, 8, 10 años incluso, otros que han tardado muchísimo más en darle, si no el visto bueno, sino el seguirlo, el seguimiento de los casos. Uno empieza, pero quizás muchas veces nunca acaba. Como digo, recogí
puesto ahí por tema de la edición, 29 o 30 casos, hay bastante más. De hecho, el otro día la misma editorial me llamaba por si quería ampliarlo y demás, cosa que no sé si ocurrirá. Ya veremos a ver si las necesidades físicas que tiene uno, las posibilidades físicas que tiene uno, pues lo pueden ampliar. Y me gustaría contaros algunos de los casos. Algunos de los casos, ya digo que yo no voy a convencer a nadie ni nada, pero voy a contar casos reales, con personas como cualquiera de todo y cada uno de nosotros que estamos aquí, y que a mí me siguen llamando la atención y muchas veces no solamente me llaman la atención, sino me siguen, y a pesar que lo he contado muchísimas veces, mi familia lo conoce, bueno, que dice, siempre cuenta el mismo caso. Digo, pues sí, porque realmente como médico no lo le doy y no soy capaz de entenderlo, y que me implica que hay una realidad que todavía no conocemos profundamente. Este primer caso lo he nombrado, se nombra como el caso de la pinza trivalva. La pinza trivalva es una pinza que, como siempre el que lo genera, lo desarrolla, pues se llama pinza de Laborde. Esta pinza lo utilizamos los otorrinos, una pinza muy específica de mi especialidad, solamente en un hospital como pueda ser. Yo trabajaba, puede haber 4 o 5, todas están guardadas normalmente en una caja sellada y cerrada, metálica, en aquella época, y esterilizada, porque lo que hace esas 3 pinzas es abrirse para que, si la persona tiene un problema de respiración, tú seas capaz de abrir la tráquea y meter un tubo, o bien de intubación o bien una cánula que haga que la persona pueda respirar y, a fin de cuentas, pueda seguir viviendo. Pues este caso, os cuento, yo no estaba ni siquiera de guardia. Resulta que la urgencia del hospital Carlos Haya se encuentra en la planta -1, que es la planta que da a ras del suelo, como ocurre en muchísimos hospitales grandes. Y yo pasaba, iba vestido de calle, iba con mi bata y demás, pero iba para el área administrativa. Y de pronto viene allí lo que es aquí el SAMUR, creo, allí el 061 o el 112, no sé, como los que vienen de extrema urgencia, en cada sitio le llaman de una forma distinta, con una paciente en este caso, súper oronda, la mujer, pues la verdad, muy pasadita en kilos, paisana mía, por cierto, después hicimos una gran amistad. Y resulta que esta mujer pues venía pues como los laterales de aquí, negra, porque no podía respirar. Los médicos, el personal sanitario del 061, intentando pues con un aparato que se llama AMBU, metiéndole oxígeno a presión, con sus vías para que pasar el líquido, la medicación, pero que se le moría, diciendo que hay que hacer una traqueotomía, que realmente es un movimiento de estrés. Como ya digo, mi especialidad siendo otorrino, llega un momento pues, que da igual que si esperamos al de guardia, el de guardia que está a 4 plantas, 5 plantas, o está en el otro lado del hospital, no da tiempo a que la persona pues sobreviva. Entonces te metes en quirófano con bata, te pones unos guantes, muchas veces ni mascarilla, y en este caso, ya digo, te mete a esta paciente con tijera y hoja de bisturí. No da tiempo ni a montar el bisturí en su mango. Como digo, tijera, hoja de bisturí. Hay unas cajas especiales donde se abre la enfermera o el enfermero, en este caso la enfermera, porque tenía una serie de cualidades, sobre todo en el pelo, de un color muy especial. Entra, todo se hace, imaginaros, en 3-4 minutos para que la persona pueda respirar. Se le hace la traqueotomía. Y en este caso, pues una persona, imaginaros, ronda, cuello muy corto, no puede hiperextender. Personas jóvenes suelen tener el cuello muy finito, o las personas delgadas el cuello muy finito, donde se hace muy bien a la tráquea, no solamente que se accede bien, sino que al estar muy oronda, el cuello, la misma grasa del cuello cierra sobre la tráquea, y hay que utilizar esta pinza, que lo que hace es por presión el aumentar y permitir que tú metas la cánula de respiración.
Se le pone la cánula de respiración, se le conecta el aparato de respiración. Me acuerdo yo, la anestesista pues me empieza a decir que no ventila, se escucha un sonido grave sobre en un aparato que se llama pulsiosímetro, que mide la saturación de oxígeno. Cuando el oxígeno está sobre el 90, 95, 100%, es un sonido agudo, y cuando conforme va bajando empieza un sonido más grave que ya te empieza a preocupar un poco. Ya digo, y no solamente por la coloración de la persona, que ya era labio amoratado, total. Recuerdo que le cojo el fonendo, porque son momentos de extremo estrés, y empiezo a ocultar, porque yo estaba seguro que estaba en la tráquea la cánula, y noto que uno de los pulmones no le ventila. Entonces pedimos una aguja. Cuando no ventila los pulmones, se produce un colapso. Lo que hay que quitar es esa presión que hay en el pulmón, y que salga el aire, y después se le pone un aparato que se llama el Pleurevac. Pero en esos momentos de urgencia, mientras llega el Pleurevac, llega el neumólogo y le pone ese Pleurevac, ese aparato, ese tubo, que lo que hace es expandir el pulmón. Lo que hay que, y alguna vez lo habréis escuchado, en casos que se hace con una percha, que se hace con un bolígrafo, que se hace con una aguja. En estos casos utilizamos unas agujas especiales, que cada una tiene un color. La del 14, que es la que utilizamos en ese momento, tenía un color naranja o anaranjado. La del 18, un color verde. La del 20, azul. La 22, rosa, y así van cambiando. Nosotros pedimos una boca del 14, nunca pedimos por el color. Se le pinchó, creo que fueron dos agujas. Pensar que la persona está en parada cardíaca, pensar que la persona está en un estado de ventilación fatal, y que, bueno, prácticamente la persona estaba en lo que era una muerte clínica con muy mal pronóstico. Hubo que ponerle bicarbonato, fue algo pues súper complicado el reanimarla. Esta persona, como ocurre muchas veces en la medicina, sobrevive y pasa a la unidad de cuidado intensivo. Allí voy a verla al par de horas, con su cánula, ventila bien, y a los 2 o 3 días, a los 4 días, voy a verla. Y la mujer, me acuerdo, que estaba ya sentada en una silla donde ponen los pacientes, se tapa la cánula, y lo único que me dice: he visto la luz. Ahí acaba la historia. Yo no le di tampoco más intención, fue un cambio le cambiamos la cánula. Las primeras cánulas siempre las cambiamos los otorrinos. Pasa a la planta, y cuando pasa a la planta, pues la señora empieza a decirme que me reconoce, que el médico que la había operado, que hay que ver el estrés que teníamos nosotros, que ya estábamos tranquilos, que nos estaba viendo. Claro, ahí ya empieza a decir, ¿cómo que me estaba viendo? ¿Cómo que teníamos estrés? ¿Cómo? Sí, la enfermera tenía un color del pelo rosado, rosa, porque era el pelo rosa, con el gorro que se le veía, y usted utilizó una pinza que era como que se abría, que me lo puso aquí en el cuello. Explica perfectamente, y por eso digo, esta pinza dice, y lo que más me molestó eran esas 2 agujas de color naranja que me puse en el costado. Digo, y claro, ¿cómo sabe eso? Porque claro, dice, bueno, a ver si fulanito, menganito la conta la historia, porque eso nosotros, aunque lo dejamos reflejar la historia, dice, no, dice, es que yo lo estaba viendo, y usted estaba en tal situación, estaba tal persona, total. Cuenta la historia perfectamente. Por lo cual, ya que la aguja en naranja te llama la atención, que te describa una pinza trivalva, que muchos de los médicos y personal sanitario ni la conocen, es esa serie de detalles puntuales que te da la señora. La verdad es que para mí el caso, voy a decir, Fetén, el caso más importante, y he querido empezar con él, porque da una serie de datos y de características que es difícil rebatirlo. Da una serie de elementos que una persona en parada cardíaca, que no recibe ningún estímulo, sabemos que el oído, el último sentido que se pierde, pero que en ningún momento nosotros pedimos la aguja en naranja, ni pedimos la pinza triangular, vamos, es que en ese caso en la trivalva, recuerdo que la cogí con la mano izquierda en
eso que no le gusta nada a los instrumentistas, que tú le trastes en la mesa, pero en esos momentos tú le coges la pinza y tú la utilizas, le abres la traca y le metes la cánula. Es algo automático que hacemos. Cuando te cuenta una persona todos esos detalles, como mínimo te hace de pensar. Y como mínimo tú dices, ahí ocurre algo que yo no sé explicar como médico. Bueno, yo no sé si esto es una profesión de riesgo, porque recuerdo que después de escribir el libro se me presenta un arquitecto muy famoso en Málaga, el hermano todavía más famoso, que además ha escrito varios libros sobre las pirámides de Egipto y demás. No voy a dar más datos, y me cuenta una historia muy similar a esta. Resulta que esta persona acaba su carrera y se va a trabajar en un edificio, y resulta que cuando él va a revisar el edificio, yo no sé si ahora lo siguen haciendo, por la calidad del edificio me refiero, resulta que se le cae una pared, lo semiaplasta o por lo menos pega un golpe en la cabeza, pierde la conciencia y hace una parada cardíaca. Por suerte, para él en ese caso, ya digo, curiosamente, hace muy poco otro arquitecto que no tiene nada que ver y que no se había leído el libro, él habla de sus cosas de Egipto y él se reconoce como totalmente escéptico, pero me dijo una historia, o me contó una historia prácticamente igual. Como digo, esta persona resulta que tiene esta parada cardíaca. Esta parada cardíaca pues le reanima una de las personas que había hecho un curso no sé si sería el capataz o una de las personas que trabajaba ahí, y mientras llegaba la ambulancia es capaz de reanimarlo, y él a partir de ahí cuenta pues, que ha estado en su ciudad natal. Estamos hablando de los años 70, 60, sobre cuando internet nadie sabía, no existían teléfonos móviles, tener un teléfono en casa era toda una aventura, y cuenta que ve un sitio donde había estado en su juventud, donde vivía, a 300 o 400 kilómetros de su ciudad, de donde vivía en ese momento, y que ve tal como se encuentra con una serie de características el edificio. Cuando se recupera, corto y perezoso, se va a esa ciudad, se lo comunicó al padre, he visto esto, he visto lo otro, y cuando va a ese edificio, efectivamente, ese edificio lo habían remodelado de tal forma, de tal circunstancia, de tal elemento, una serie de elementos determinados, incluso que en una de las plantas había un periódico, cosa que en ese momento era incapaz. Este otro arquitecto que os comento, que me contó la historia, él contaba que después de ese proceso tenía una capacidad, y me acuerdo la hija ya de mi edad prácticamente, pues decía, sí, dice que era capaz de, si no predecir el futuro, saber lo que iba a pasar. Ella decía, va a llamar fulanito, llamaba fulanito, va a ocurrir esto. Tenía una capacidad de, no sé si es precognición o adelantarse al futuro. Conforme fue pasando el tiempo, fue desapareciendo esa capacidad, pero este hombre, como digo, lo fue contando. Son dos circunstancias de dos personas totalmente distintas que, ocurrieron. Ginecología, y perdona que vaya tan rápido, pero creo que hay muchísima información que os quiero dar, no sé cómo voy más o menos de tiempo. Ginecología, las mujeres cuando estáis en ese momento que vayan a la luz, en el momento del parto, y en todo ese momento, yo creo que se genera una circunstancia de estrés por la venida de un hijo, de una hija, de ese momento de que va a darse el alumbramiento, el nacer una nueva vida, y que ocurre muchísimos casos que os voy a contar uno, pero es que es similar, y creo que 6 o 7 personas, ya digo, en el mismo hospital de materno-infantil son capaces, incluso personas que no han tenido y no han dado luz en ese hospital, evidentemente, te cuentan también, y a lo mejor alguna de vosotras conocéis o alguno de vosotros conocéis una mujer que le haya ocurrido este mismo caso. Es una señora. Pongo aquí unos gráficos, esto cuando lo
que somos más mayores, incluso las mujeres que habréis dado a luz ya hace unos años, pues os conoceréis los monitores. Hoy en día son todos digitales, todo maravilloso, además incluso te dicen el diagnóstico, la verdad es que es una maravilla, pero antiguamente eran pues como esto, eran gráficas de la madre, del feto, y de pronto hacen esta bajada que veis en la parte inferior. Yo no sé si por detrás podéis verla, son como una especie de espícula grande, aquí hay otra. Esos son los llamados DIPS. Los DIPS se dividen en 1, 2 y 3, no vamos a entrar en estos casos, son casos de sufrimiento fetal. Es que el niño o la niña dentro del útero está sufriendo. Puede ser una vuelta de cordón, puede ser un problema de compresión, un trastorno de desprendimiento de placenta, pero que rápidamente hay que sacar a ese niño del útero, porque si no va a fallecer. Pues esto es lo que le ocurrió y ya digo que cuento uno de los casos que además tuvo ocasión de hablar con el médico que la asistió, con el celador. Además lo conozco, sigue trabajando el celador en el Hospital Materno Infantil. Y os digo por el tema de que esta señora cuenta de que en un momento determinado escucha el monitor, escucha que entra la matrona, habla a la matrona diciendo que hay que pasarla urgentemente a quirófano para hacerle una cesárea, que es la solución en estos casos, porque si no, un riesgo para la madre y riesgo para la criatura que va a nacer. Y en ese momento pierde la conciencia. Ya en ese momento esta persona pierde la conciencia, pero ves desde arriba que entra un celador que tiene un problema de una cojera bastante importante, puesto que una de las piernas es más corta que la otra, pero raude veloz no significa que lo meta en quirófano. Ella llega, y todo esto contándolo ella desde una cámara como la que tenemos ahí enfrente, no como en primera persona, sino en tercera persona. Ve que entra un médico, un ginecólogo, una persona que le falta el pelo, con la típica coronilla, con sus gafas, de una forma muy especial esas gafas, sin gorro, en quirófano, porque claro, están en el staff está a 8 o 10 metros del quirófano, pero evidentemente no nos espera, y además que puede ocurrir eso con esa urgencia. Entra, se pone su gorro, sus gafas de protección, se pone para operar y hace la cesárea. Todo va estupendamente, y ella, cuando ya recupera la conciencia, todo va muy bien, le dice al ginecólogo, una de las veces, porque allí la planta la pasan normalmente un médico, una médica, ginecóloga, pero una de las veces pues se acerca al ginecólogo y ella lo reconoce y dice: esta es la que me atendió a la cesárea, la que me atendió para esto, porque este problema. Y entonces empezó a contarme historias. A mí me localiza porque yo iba a la planta por otro motivo, por otra historia de la parturienta. Las preparturientas pues tienen muchas patologías de otorrinolaringología. A mí me localizan porque sabía que estaba investigando todos estos casos, y hablo con esta señora. Compruebo pues que esta señora, sin conocer al ginecólogo, reconoce al ginecólogo cuando lo ve, sin conocer porque ella no ve al celador en ningún momento, reconoce al celador, ya digo que tenía una pierna más corta que la otra, pero que sigue trabajando allí, que evidentemente hace su trabajo magníficamente, y que, como digo, esta experiencia, este desdoblamiento que ocurre en muchísimas mujeres cuando van a dar a luz, no solamente le ocurrió a esta persona, sino a otras muchísimas más. La UCI es un lugar, la verdad es que yo creo que de extrema urgencia y de muchos extremos. Uno de los casos que a mí me ha impactado más, no solamente cuando escribí el libro, sino posterior, y ahora os contaré por qué. Fuimos a hacer una traqueostomía a un paciente que estaba ingresado, porque cuando pasan más de 7, 8, 9, 10 días, la persona hay que hacerle ese agujerito, porque si no, lo que es la glotis, donde están las cuerdas vocales, se inflama y pueden dar fibrosis, problemas posteriores, y hace que la persona también tenga menos problemas de infección y demás. Antiguamente se hacía la traqueostomía en la misma UCI,
Después ya con los medios, por suerte y por nuestra espalda, también agradecimos que se hicieran en quirófano, pero al principio, pues como digo, se hacía en la UCI. Yo recuerdo un compañero, él era residente, y pues bueno, mide unos 80 y tanto, pesa unos 140, 150 kilos, y era pues su primer año, o sea, el segundo año de especialidad, de aprender la especialidad. Nos fuimos a la UCI cuando, bueno, vamos a preparar al paciente, lo hacíamos en unos cubículos especiales, preparados para eso, con sus respiradores y demás. Resulta que esta persona, que ocurre a muchos y muy buenos cirujanos y cirujanas, empieza a sudorar, empieza a agobiarse y se cae a plomo. Imaginaros el tema, todo vestido totalmente estériles, intentando reanimar al compañero que está allí blanco como el papel, levantándole las piernas. Ella se ríe porque lo conoce, porque nos lo encontramos no hace mucho, es un muy buen otorrino hoy en día, ¿eh? Pero en aquellos momentos la reacción vasovagal, que ocurre a muchísimas personas, no solamente como familiares sino como médicos, pues cayó en redondo. Bueno, se le reanima, se le sube como se puede en una camilla. La verdad es que la historia fue un poco rocambolesca. Llamo para que me manden a otro compañero para que me ayude a hacer la traqueotomía. Pasa el tema y cuando pasan unas semanas, yo ya me había olvidado ya de que se había desmayado este hombre. Me mandan a un paciente, él estaba en la planta y me pregunta, ¿cómo está su compañero? Y digo, ¿qué? Claro, es que imaginaros 3 o 4 semanas, pasan muchas cosas. Sí, el compañero que se cayó, estamos hablando de pacientes que ya se han recuperado neurológicamente en ese aspecto, la traqueotomía la tiene cerrada, aunque tiene todavía su cánula por protección, pero que pueden hablar. Es que yo, allí en Andalucía sabéis que lo del batacazo y el saleazo lo manejamos mucho. Se fue un buen batacazo y el pobre, yo me quedé preocupado. ¿Cómo? Dice, no, que yo lo estaba viendo. Si usted estaba en coma inducido por anestésico, que es lo que suelen estar estos pacientes de la UCI o con un problema neurológico, que es lo que está. Él dice, no, yo lo vi perfectamente, y que cogieron, lo subieron. Es que él daba una serie de detalles que era totalmente imposible que ninguna persona que no hubiera estado allí lo hubiera visto. Eso sí que no se recoge en ninguna hoja operatoria, ni se recoge en ningún sitio. Eso se queda en una anécdota, como muchas que ocurren en los hospitales, y se acabó. Pues ya digo, esta persona pues cuenta la historia y tú te quedas ahí pensando. Pero resulta que hace, creo que fue un par de años, fuimos a una reunión que nos invitó José Miguel Gaona, y de pronto una persona dice, mira, quiero contar un caso. Me la han mandado por correo electrónico de una persona de Barcelona. Dice, pero no quiere decir su nombre ni nada. Y empieza a contar una historia. Dice, mi hermano, cuando fue a la UCI a verme, resulta que lo vi cuando yo estaba en coma inducido, que caía al suelo, y yo lo veía perfectamente toda la historia. O sea, en vez del médico, era el hermano. La historia tal... Dice que sí porque es que él lo contó y además está grabado, vamos, lo podéis ver en los canales de vídeo, porque es que además lo contó en directo. Yo la verdad es que me quedé más ojiplático que lo que me estaba contando, porque yo después me acerqué y digo, ha leído el libro seguro, vamos, que la historia tal y como lo cuenta. Dice, no, es una persona que ni le interesa el misterio, ni sabe del misterio, lo único que le interesa es porque no sabe explicarlo, es para que le diésemos una explicación. Y la verdad es que son dos casos totalmente iguales, a 1000 kilómetros, y que no tienen relación ninguna. Como igual, otras veces en la UCI pues nos han contado pues, pacientes pues, que fallaban un mando, que después el paciente te lo cuenta. El aparato pasó y es curioso como, igual que hay personas que pueden tardar 1 año o 25 años, como han pasado con 2 realizadores de televisión que a despacho cerrado me han contado una historia, y una de ellas os lo contaré después. Me cuentan una historia que les ha pasado y no lo cuentan. Hay personas que necesitan contarlo para desahogarse y sobre todo para que le dé una explicación. Así como otros te dicen hasta la marca del aparato que se ha roto mientras le hacía la traqueotomía, mientras lo estaba operando. 24 de diciembre, un momento ideal para no estar de guardia. Pero tarde,
hay que hacer una intervención, en este caso no hay más remedio, y nos traen un aparato, imaginaros, desde los aparatos que habían, como salen las películas con el globo y con el aparato, es que no había las televisiones estas digitales, con planas. Nos traen el primer aparato, nosotros encantados vamos a probarlo, tenemos que eso, ¿dónde lo vamos a llevar? Se le hace, en este caso también una traqueotomía, que era lo que se hacía en estos casos, porque el 24 de diciembre, pues, la cirugía, pues, si hay que hacerla, no te queda más remedio. Igual que me ha pasado comerme la uva justo después de operar a un paciente, incluso darme la uva por dentro de la mascarilla. No es broma, es totalmente real. Como digo, en ese caso llega el paciente, se le opera, se le hace, el aparato da un fallo importantísimo, no emite presión, no da oxígeno. El primer aparato que teníamos en el hospital materno-infantil, donde no solamente hay mujeres y niños, sino que en aquel momento había pacientes adultos de distintas especialidades, entre ellos cardiovascular. Como digo, da un fallo y hay que traer urgentemente, mientras el anestesista recompone al paciente como puede con el oxígeno, un aparato de estos antiguos que siguen sin fallar. Curiosamente, la obsolescencia programada en los aparatos antiguos no estaban. Cuando se recupera, el paciente voy a cambiarle la cánula una y otra vez, el paciente muy bien, y nos mandan a una planta general de allí, del materno, donde estaban estos pacientes, y cuenta, que él empieza a contarme, porque se rompió el aparato. Qué curioso, porque muchas veces la historia se repite una y otra vez. Se rompió el aparato y me dice hasta la marca del aparato, Julián. El primer aparato, Julián, o Julian, porque es americano, una muy buena marca, son unos aparatos geniales, de verdad que era Nova Más. De hecho, yo creo que hoy en día son los que más se utilizan en la mayoría de los hospitales, pero que en aquel caso era el primero que llegaba, el primero de esa marca, y que un paciente en coma inducido por anestésico te diga la marca del aparato, yo por lo menos creo que hay que quedarse, si no ojiplático, por lo menos pensativo. La meningitis. A mí me llama la atención porque este caso, ya digo, un realizador de televisión y después otra persona también tuvo ocasión de que me contase. Te cuenta el caso 25 años después. ¿Qué hace una persona? Contarte algo 25 años después a despacho cerrado. Yo solamente quiero que os pongáis en situación. Y como digo, yo he traído, son en muchos lugares cuando la persona tiene un cuadro infeccioso, una meningitis meningocócica o estafilocócica o estreptococo, pues tienes que coger y aislar el paciente. En muchos casos estas meningitis en aquella época eran prácticamente mortales de necesidad. 98-99% de fallecimientos, no había los medios que tenemos hoy en día. Y esta persona empieza a contar que bueno, él ve a la madre hablando con el médico por esa cristalera que ve aquí. Es de otro hospital, esto es una foto sacada de internet, pero el hospital donde está el materno infantil es prácticamente igual. Ve hablar por esa cristalera a la madre con el médico, llega el padre vestido de una forma muy peculiar, que en ese caso el niño lo reconoce, y que le cuenta, curiosamente, aunque está ahí dentro y lo está viendo, escucha lo que hay fuera, cosa que prácticamente, por no decir que es totalmente imposible, puesto que esto está totalmente cerrado y hay que entrar por una puerta exterior. Pues como digo, él empieza a contarle que realmente está en un estado crítico, que desgraciadamente va a fallecer y que están haciendo todo lo posible, pero que se vayan preparando. Pues bueno, resulta, pues imaginar a unos padres que le dicen que tu hijo de 6, 7, 8 años pues va a fallecer, pues el alma al suelo. Yo creo que cualquiera de nosotros que somos padres, o el que no lo sea también se pone, pues resulta que acaba pues destrozado. Se salen fuera, destrozado, y la segunda parte de la historia
que a mí me llamó la atención, es que se le acerca una mujer y le dice, y eso es otra historia paralela a esta, el niño en ese caso no lo ve, pero se le acerca a los padres y le dice, no se preocupe, su hijo tiene meningitis y a partir de mañana va a mejorar. Estos son los... o la CIA a lo mejor que no tengo la necesidad. Como digo, se le acerca a esa mujer y dice que va a mejorar, cosa totalmente contra pronóstico médico. Desgraciadamente en aquella época, ya digo, 98-99% de las personas o lo de los chavales que contraían ese tipo de meningitis era fallecimiento sí o sí. Contra todo pronóstico, ese niño empieza a mejorar, empieza a recuperar y hoy en día ambos son realizadores de distintas televisiones, una en una televisión local y otra en una televisión nacional. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, el caso de los familiares. Muchas veces me preguntan, esos familiares que ocurren, que vienen, que acuden, ¿qué pasa con ellos? Pues los familiares es curioso porque hay veces que vienen a acompañarte para pasar para ese otro lado y hay otras veces que vienen para contar noticias. No sé cómo vamos de tiempo, por si... Vamos bien de tiempo. Ya está, yo sigo. Os voy a contar dos casos, es que por si tenemos tiempo, si tenemos tiempo yo cuento los dos casos porque me parecen impresionantes los dos. 5 más. Me están diciendo para atrás 10 y no he empezado casi la charla. Bueno, os voy a contar rápidamente los dos casos porque yo creo... El primer caso, un paciente con un tumor de Cabum, el Cabum donde los niños tienen las vegetaciones, que cuando se erosiona produce sangrado muy importante, pensar que por ahí pasan arterias importantes y hay que poner una serie de taponamientos. Pues tenemos un paciente con un tumor de Cabum, con unos sangrados y que estaba en cama, tenía sangrado, sabíamos que iba a fallecer, lo único, pues bueno, lo manteníamos sin dolor, sin problema, que no sangrase y por lo menos que se fuese con la, como digo yo, con la máxima dignidad posible para cualquier persona, que yo creo que se lo merece. Como digo, esta persona, pues en una de las múltiples guardias, presenta un sangrado masivo, hace una hipotensión, hace una parada, nosotros le ponemos pues la dopamina, la butobutamina, le ponemos el líquido. En aquellos momentos no es como ahora de paciente no recuperable, paciente que hace el testamento vital. No había ese momento, se decidía porque se le recomponía por lo menos que funcionase. Y el hombre empieza a contarme que ha venido su familia, que un hombre que la verdad tenía su ansiedad, toda persona pues que si él sabía que iba a fallecer, empieza a contarme, pues claro, al rato va uno a hablar, que bueno, que está mejor, que ha venido su familia, su abuelo, sus hermanos que han fallecido, incluso un perro que tenía que había fallecido, y que le han dicho que no se preocupe, que dentro de poco va a pasar a ese otro lado y que él no tenga ningún miedo. A partir de ahí esa persona pues empieza, estamos hablando 6-7 de la tarde de un día cualquiera, y esta persona pues bueno, se recupera, uno lo escucha y tú dices pues bueno, pues muy bien. Al día siguiente, yo acababa la guardia a las 10 de la noche, al día siguiente llamo, mira cómo está fulanito, cómo está, dice, estupendamente, paseando por el pasillo. Dice, me dicen, ¿tú qué le has dado? Digo, yo nada. Dice, es que está diciendo que venga su familiar, su historia y demás, pero que está estupendamente. Esa misma tarde él falleció. Muchos pacientes hablan del acercamiento de familiares y de personas, pero el segundo caso que os quiero contar a mí todavía me impacta más. Resulta un paciente con un tumor del cuello, tumor aquí en la zona cervical, un tumor que además yo tuve ocasión de diagnosticarlo, tuve ocasión de llevarlo al comité oncológico, tuve ocasión de pasar muchas horas con él hablando porque le daban radioterapia, era cuando no existían ni la UCP ni los hospitales externos, sino que hacía ahí mismo la radioterapia en el mismo hospital y a lo mejor las personas podían quedarse 3-4 meses en el hospital, incluso el récord nuestro fue 1 año y un mes el paciente ingresado. Buenos finales los dos, no nos pongamos negativos. Pues en esos casos esa persona comprimía una arteria que tenemos aquí, la carótida, y la compresión de la carótida produce paradas cardíacas
y que si tú no lo reanimas, pues fallece. Esa parada cardíaca, tú le pones una serie de medicaciones, incluso no necesita ni reanimación, ni darle golpe de pecho, ni darle como ahora los electroestimuladores cardíacos, ni nada. Esta persona, como digo, sufre una parada cardíaca en una de esas pocas guardias que he hecho. Y estamos hablando también, yo no sé por qué ocurre muchas de estas cosas por la tarde. Esa persona empieza a contarme que ha visto a su hermano, que su hermano tenía un problema con él, que lo han solucionado, su hermano fallecido, me refiero, y que le ha dicho que no se preocupe, que de esto no se va a morir, que se va a recuperar. Yo se lo decía porque estaba en un tumor en una fase muy terminal. Yo me acuerdo que le dije, ojalá. Él sabía en las circunstancias que estaba, habíamos hablado mucho, yo me sentaba, me gustaba mucho sentarme en la cama al lado de los pacientes, pero son personas igual que cualquiera de nosotros. Allí no, la relación médico-paciente, yo creo que hay que decir persona y persona. Lo único que tú haces tu trabajo lo mejor posible. Total, esa radioterapia, un tumor que no era lo único que bajaba la radioterapia, teóricamente la inflamación, resulta que esa persona empieza a mejorar, el tumor empieza a reducirse el tamaño, no solamente la inflamación, se decide operarse, se opera, se le quita el tumor entero, se analiza. Yo recuerdo que estuve viendo la anatomía patológica, hay tumores que son radiosensibles, nosotros que se destruyen por la radioterapia o se reducen por la radioterapia y otros no. En este caso era un tumor no radiosensible, además de todas, no había ni la duda razonable, pero en contra de todo pronóstico empezó a reducir, se le quitó el tumor y yo me gusta contarlo, allí en Málaga, al lado del Paseo Marítimo, hay una calle que se llama Calle Ayala, hace ya unos años me tocan la espalda y alguien me da un fuerte abrazo y todavía sigue por ahí contando su historia, Salvador, que yo la verdad que le tengo mucho cariño porque de verdad es otra de esas historias que a mí me llama la atención y que fue contra la medicina que uno conoce y por suerte el final no fue el que teníamos vaticinado, sino todo lo contrario, un final en este caso feliz. Hay otros muchos casos de familiares, pero como vamos de tiempo regular, voy a contarles mi caso, mi moto, Burman 250, 25 de julio de 2007. Yo a esta moto le tenía mucho cariño, de hecho en ese día de julio yo tenía 3 motos, me fui iba a coger perdón, he dicho Burman, no, Dragstar 2,5. Iba a coger mi Burman 400 y hacía tan buen día, imaginaros, Málaga, solecito, 2 días para irme de vacaciones, después de un año de trabajar pues como el que más, me subo, cojo la llave de esta moto y cuando voy llegando cerca de casa a un coche pues se le ocurre, porque hay que saltarse una mediana con esa imprudencia que produce, imprudencias temerarias que a cualquiera de nosotros, no sé si se nos puede ocurrir, pero sí podemos ser las víctimas, y me produce un traumatismo del cual todavía, pues como veis, por ahí el bastón, alguna cirugía, algunos ingresos de hace muy poquito, pues todavía llevo arrastrando. Y bueno, en esta curva, qué sé yo, hace un año, en esa curva, pues el coche viene por aquí, atraviesa esa mediana y me lleva, pues, adelante. Me trasladan al hospital, este es el hospital Carlos Haya, la zona de urgencia está a vuestra izquierda, pues me llevan al hospital y empiezan, bueno, yo recuerdo que la ambulancia ya empecé a marearme, pierdo conciencia en nada más llegar a esa zona de críticos. Recuerdo que lo último que era tomar la presión, escuchar ese sonido que yo os contaba antes, ese sonido agudo, cómo se va agravando, poniéndose en sonido grave. Yo sabía que eso no era un buen pronóstico. Miro hacia atrás y veo el aparato de tensión que empieza a parpadear. La tensión no la recuerdo. Y a partir de ahí, durante 15 minutos, que duró esa experiencia para mí, en aquel momento muchos más, pues resulta que yo me noto como cuando un celofán tú lo separas, cuando un velcro tú lo separas de una capa a la otra, y de pronto veo a mis compañeros trabajando en la zona inferior, el cuerpo ahí abajo, y desde arriba pues viendo todas las circunstancias. Veo que entra una persona en aquel momento, estábamos
juntos, él entra en ese cubículo, en ese área de crítico. Entra también un compañero especialista. Yo estoy en, como digo, pérdida de conciencia. Entra esa persona especialista, como digo, esa persona que en aquel momento compartíamos la vida, pues la sacan fuera, porque evidentemente, aparte de que es médico, pero cuando uno tiene un familiar quizás lo ve con otra objetividad. Y posteriormente me veo en un túnel flotando, desplazándome, las luces girando, una en sentido de la aguja del reloj, otra en sentido contrario de la aguja del reloj, sin sensación de viento, sin sensación de presión, pero con una sensación de mucha velocidad, y posteriormente en un lugar parecido a esto. Nubes, yo no sé si habéis visto la película Los Otros, yo me gusta relacionarlo a la Amenábar, cuando Nicole Kidman ve al marido difunto acercarse, pero en esas sombras que no parecen y no son. Como digo, yo digo que vi figuras antropomorfas, no pude distinguir ninguna. Lo que sí me llamaba la atención, esa sensación, paz, tranquilidad, bienestar. Y yo siempre digo que si el paraíso está en algún sitio, estaba así. En aquel momento, y después se ha podido demostrar, una lesión en la espalda que me intervinieron el año pasado, después de muchos años, pues sigue esto dando la guerra, una lesión importante en el codo, una rotura de riñón parcial y otras muchísimas lesiones más, con lo cual diré el nivel de dolor que se mide del 1 al 10, posiblemente cuando yo me desperté era el 10 sobre 10. No había medicación que lo pudiese controlar. Pero en aquel momento, como digo, paz, tranquilidad y bienestar. De pronto, caí como el que mete un trozo de embutido o algo en una caja, además a presión, y volví al mundanal ruido y al lugar donde encontramos. Claro, uno empieza, a mí me costó 9 meses contárselo absolutamente a nadie, porque algo que yo había investigado decía, bueno, ¿esto qué ha ocurrido? Pude comprobar que lo que esa persona había entrado y que la sacaron ocurrió de verdad. Quien la sacó fue el jefe de urgencia, que en ese momento estaba ahí y que fue el que lo sacó. Que ese compañero de hematología entró y salió, y pude comprobar que fue verdad. Y todo lo demás, la verdad es que yo no me esperaba, y como digo, cuando uno se levanta por la mañana jamás piensa uno que va a tener una experiencia cercana a la muerte. Hay explicaciones dentro del punto de vista médico que es lo que puede haber ocurrido ahí. Una alteración del oxígeno y dióxido de carbono, alucinaciones cerebrales, intoxicaciones medicamentosas, acciones de la endorfina. Hay una doctora, que es la doctora Blackmore, que intenta explicar muchas razones de estas. Por ejemplo, cuando uno le falta el oxígeno y aumenta el anhídrido carbónico, se dilata la pupila cuando tenemos el ojo cerrado y hay una luz. Normalmente en los hospitales, si habréis de cuenta, tienen luces superiores, nunca tienen lamparitas debajo, sino siempre luces, y los focos de quirófano, pero siempre es luces superiores indirectas, para poder ver mejor y si necesita una iluminación especial. Y eso puede producir, evidentemente, un efecto túnel. Las alucinaciones cerebrales, por ejemplo, en personas que padecen pérdida de oxigenación, pues también pueden ocurrir. Las intoxicaciones por medicamentos, por supuesto. Yo he analizado un montón de casos y muchos de ellos los he eliminado porque hay medicamentos como el fentanilo, famoso por los fallecimientos de Michael Jackson y de Prince, pues lo pueden producir a dosis alta. Y la acción de la endorfina. Yo no conozco ninguna endorfina que produzca paz, tranquilidad con una lesión, aunque se habla mucho de la endorfina. Si es verdad que la endorfina hace que si tú vas a tener un dolor nivel 10, puedas tener un dolor nivel 7, pero no tenga un nivel de placer, puesto que no generamos morfina, generamos una serie de sustancias que nos ayudan a mitigar el dolor. Y si el dolor es muy fuerte, lo que perdemos es la conciencia, curiosamente. Pero claro, todo esto decía, pues ya está explicada la experiencia cercana a la muerte. Pues no está explicada, es totalmente lo contrario, sino que explica casos puntuales, porque en muchos casos el efecto túnel no existe con la luz al final. Las alucinaciones cerebrales resulta que tú puedes explicar, como la persona esta de la pinza tribal. Hay otros muchos casos de incluso lo que he comentado de la marca Julián, cosa que no ocurría, y otros muchísimos casos más. Hay un decálogo de la experiencia cercana a la muerte, pero creo que no me va a dar tiempo. Las personas pues cambian su condición,
presentan una forma inesperada, nadie espera por la mañana que se va a tener o por la tarde que va a tener una experiencia de una muerte, distinta y particular para cada persona y para cada idiosincrasia. Lo que sí es importante, significa un antes y después en su vida. Hay personas que han tenido accidentes de tráfico muy graves, no han tenido experiencia cercana a la muerte, incluso he tenido pacientes que han tenido paradas cardíacas de repetición, hasta que no han tenido en su cuarta parada cardíaca una experiencia cercana a la muerte, su vida no cambió. Existe un cambio extensible en la forma de percibir su vida, ni mejor ni peor, sino totalmente distinto. Uno intenta valorar todo lo posible y tener ese ánimo para valorar las cosas, aunque la persona no esté en muy buenas condiciones físicas en muchos casos. Siente que algo totalmente real, y lo recalco porque los últimos 5 minutos os pediría que hoy os voy a contar las últimas investigaciones. La relación con los demás cambia a positivo y de una manera importante. Hay un caso, y dice, y es verdad, que un gran porcentaje de las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, si están casados, se divorcian, pero muchas veces porque sus parejas no son capaces de entender lo que les ha ocurrido. No es porque la persona le cambie el humor, sino ponga más cascarrabia ni menos cascarrabia, simplemente porque no entienden ese concepto. Y los temas económicos pues se vuelven secundarios. O sea, hay que vivir y evidentemente hay que comer, pero tampoco ese nivel de necesidad de dinero. Y eso es un caso, por ejemplo, de una abogada que estaba todo el día trabajando y que, bueno, después de esta experiencia de la muerte, ha cogido una media jornada y ella dice que es la mujer más feliz del mundo. Está convencido de la existencia de una vida después de la muerte y después del cuadro físico, de este físico, y el convencimiento de toda y cada una de las personas. Yo recuerdo, y hay un director de un programa de radio, Rafael, que me decía, a mí no me ha cambiado la vida y yo no creo. Digo, pero Rafael, ¿tú qué piensas de que hay después de la vida? ¿Hay algo? Dice, por supuesto. Y antes decía que no, pero después de esto sí. Entonces no te ha cambiado la vida. Y dice, hombre, viendo desde ese punto de vista. Es un buen programa, Rafael. Y sobre todo, se pierde el miedo a la muerte. Evidentemente no nos vamos a poner delante de un tren a que nos atropelle, pero tampoco decimos vive sin vivir en mí, tan alta vida espero que muerto. Y os presento las últimas investigaciones, que estamos estudiando nuevos casos, líneas de investigaciones, y las nuevas líneas de investigación pues se basa en esto, resonancia magnética dinámica. Yo diría que esto sí es la máquina de la verdad. Para aquellos que os acordéis de las máquinas de la verdad y que creo que todavía andan por ahí pululando, no el polígrafo, sino es que cuando alguien cuenta algo y una resonancia magnética dinámica, que lo que hace es que lo que tú cuentas se ve reflejado en tu cerebro sin ninguna cortapisa. Ahí no puedes mentir, ahí no puedes hacer ningún trucaje, sino que la máquina lo va a realizar o no. Como digo, estamos haciendo un estudio con el Hospital Arisaca de Murcia, donde el doctor Alonso, que dentro de unos meses hará una exposición de las conclusiones, incluso de todos los datos en Murcia, pidió que colaborase yo, otros compañeros, neurofisiólogos y demás, y yo esta parte voy a pasar, esta foto no la puedo pasar, estos son mis niños, los que hay abajo, mis niños perrunos, Jere y Lili. Yo que he prometido que en toda y cada una de las charlas van a salir mis niños. Como digo, hay el cerebro del amor, el cerebro de la distorsión, cada vez conocemos más el cerebro del psicótico, el cerebro de los jóvenes, totalmente pensar, el cerebro de la droga, la persona que está frontalizada. Hace poco leía que hay un gen que lo que hace es lesionar el lóbulo temporal, e incluso hace que envejezcamos, o que las personas envejezcan 12 años, 15 años, a partir de los 65 años del tirón, rápidamente, y realmente, pues quizás, a no ser que sea ingeniería genética, no se puede ocurrir, la neurona de aducido, y hay una serie de casos. Pero, pasando todo esto, ese es mi Jere, el amo de la casa, es que os quiero contar esto es lo que hice. Estas resonancias son mía y de mí, porque el cerebro ese, para bueno o para malo, es el que ahora mismo anda sobre mi cuello. Como digo, se hizo una resonancia
la resonancia magnética dinámica es que ve el funcionamiento del cerebro. Como digo, y digo aquí, se hace una compresión verbal, veis una serie de pequeñas lucecitas en la zona temporal, muy pequeñitas desde el fondo, pero se ve unas lucecitas naranjas sobre un fondo gris, veis en una zona y en otra, aquí se ve también, unos puntitos simplemente. Posteriormente, y dijeron, pues mira, una rememoración del hecho real. La rememoración, por ejemplo, habíamos estado cenando la noche anterior con el doctor Alonso, con otras personas más, recuerda ese momento. Y el cerebro responde de esta forma. Fijaros en la zona posterior, zona occipital, incluso por aquí aparecen los ganglios de la base. Aquí al final a lo mejor se ve menos, pero por aquí se ve muy bien los ganglios de la base, que es donde está la memoria, ese hipotálamo, ese hipocampo, donde está la memoria, donde uno no puede mentir, donde está la memoria real, uno no fabula cuando está pensando en algo real. Igual que uno, cuando salga de aquí y penséis en esta charla, para bueno o para malo, vaya a estimular esos ganglios de base. En mi caso, como tengo una memoria pues con un nivel muy fotográfico, pues evidentemente se estimula mucho la zona occipital. Yo veo cuando recuerdo. O sea, mi recuerdo, y muchas veces cuando estudiaba medicina yo veía los apuntes, yo no recordaba los apuntes, como si yo tuviese, desgraciadamente esa capacidad la voy perdiendo con el tiempo, pero bueno, todavía algo queda. Y de hecho le llamaba la atención al neuroradiólogo, el doctor Alonso, dice, es que tú ves lo que está ocurriendo. Pero después hicimos, fijaros, esto es lo que estaba contando, los ganglios aquí de la base, fijaros aquí que se ven mejor, cómo se estimula y esa explosión de luces amarillas y anaranjadas de un recuerdo real. Después dije, imagina algo que te guste. Yo dije, me voy a la isla de Pascua, a ver si hay algún promotor que me lleve y yo doy una charla allí, pero creo que todavía no ha salido. Pues fijaros la diferencia. Cerebro completamente grises, aquí hay una ampliación, pues prácticamente nada, prácticamente nada. Si aquí veis en las imágenes, pues un poquito los lóbulos temporales, parietales, pues prácticamente como el lenguaje verbal, poco elemento. Y fijaros aquí que prácticamente nada, una ampliación de las mismas, esto es donde se hace el control, fijaros, muy poquito, prácticamente absolutamente nada, y el ganglio de la base absolutamente nada. ¿Y qué pensáis que ocurre cuando me dijeron, rememora tu experiencia cercana a la muerte? ¿Sale gris? Sale... Esto es la máquina de la verdad. Lo que salga, sale. De hecho, ahí va uno a... yo no veía los resultados ni supe los resultados. Los que estaban en cabina, pues estaban viendo los resultados a tiempo real. Simplemente lo que hace la resonancia es que lo plasma en una serie de... En este caso, son imágenes de diapositivas, pero es una película. Tú vas viendo cómo se va moviendo tu cerebro. Pues esto fue lo que ocurrió. Fijaros cómo se ilumina mi zona occipital. Fijaros cómo se ilumina un ganglio de la base, el hipotálamo, el hipocampo y demás. Y aquí en esta ampliación podéis ver que para mí es un recuerdo real. ¿Qué es lo que ocurre con otros pacientes? Pues lo mismo. ¿Cómo es este estudio? Se coge a pacientes o a personas que no han tenido experiencia cercana a la muerte y se hace lo mismo. Ojo, son 2 horas y 10 minutos de resonancia sin moverse. Esto es un resumen porque empiezan a hablarte, empiezan a decirte, recuerdo un perro, yo cuando recordaba a mi perro, evidentemente había una explosión exactamente igual, pero mi niño tiene una historia muy especial. Y bueno, pues como digo, cuando uno rememora esta experiencia cercana a la muerte, todo y cada uno de esos 12 pacientes que han tenido experiencia cercana a la muerte le pasa algo parecido, no tan occipital, porque ya digo, cada uno tenemos otro tipo de memoria, pero sí la iluminación de esta zona donde tengo el ratón, esos ganglios de la base, esa zona también que ocurre aquí y aquí, que en la otra imagen aquí. Y como última imagen, fijaros, un elemento real, un elemento imaginado y una experiencia
cercana a la muerte. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Para mí, la experiencia cercana a la muerte, y me están diciendo que si alguien tiene una tijera, como que está haciendo así, digo unas tijeras, que la experiencia cercana a la muerte, la persona lo vive como real. Hay datos que hacen pensar y que habría que decir, más allá de la duda razonable, como dicen en las películas, son reales y que evidentemente todavía nos falta mucha investigación para saber lo que ocurre, y no sé si en esta última puerta, sino en la próxima puerta. Y bueno, desde un lugar que es el fin del mundo, esto es el estrecho del Cono Sur. Fijaros que cuando aparecí, y esta foto me gusta mucho ponerlo, apareció un cóndor, no sé si fue una señal, eso fue hace muchos años, yo no estaba en estas circunstancias. Pues quiero daros las gracias por vuestra comprensión y paciencia. Muchas gracias a todos. Me está diciendo tijera, perdonad por haberme extendido, pero es un tema y lo he recortado, hay como 20 diapositivas menos de la versión corta. De la versión extendida y la versión del director, como dice, era El Señor de los Anillos completo. Bueno, yo no sé si habrá tiempo, pero espero que sí. Si tenéis alguna pregunta o queréis contar algo, o queréis preguntar algo, si alguien se anima a contarnos algo. Sí, estás diciendo que no... Yo tenía como unos 9 años. ¿Me oye? Sí, ahora. Pues que yo digo que me pasó igual que a usted, o sea, yo estaba en mi casa sola, tendría como unos 9 o 8 años, me había quedado sola y de repente yo me vi que me desplacé hacia el techo. Yo empecé a ver todo lo que sucedía abajo, mi madre vino y no podía entrar porque yo había echado el cerrojo, como estaba sola, tuvieron que tirar la puerta abajo, bueno, una serie de cosas, y yo todo lo conté, lo que había pasado, porque estaban asustados y yo estaba bien, que no me pasaba nada. Cuando ya pasó todo eso, me quedé como dormida y entonces empecé a ver toda una situación de médicos que realmente me pasó después. O sea, yo tuve después 14 operaciones, tuve tumores, y todo eso lo vi. Pero a la vez que lo veía, había alguien, no sé quién, que me decía que iba a salir todo, que todo iba a salir bien, que iba a tener una época bastante mala, pero que tuviera confianza que iba a salir. Curioso, yo te lo agradezco que hayas querido compartir con nosotros esa experiencia. Curioso como las personas que tienen experiencia cercana a la muerte, el poder de, como digo, de precondición, lo que hablaba con estas personas, que él se reconoce totalmente escéptico, aunque no negacionista, pero totalmente escéptico, y de hecho no quiere hablar del mundo del misterio. Él cuenta su historia, él era arquitecto y cuenta su historia de la pirámide de Egipto, pero no quiere saber absolutamente nada. De hecho me lo contó como elemento personal, y como muchas personas esa visión de futuro, eso es lo que va a ocurrir, esos elementos que tú no puedes en ese momento que has tenido esa experiencia cercana a la muerte de vaticinar, porque muchos de ellos son ilógicos, ocurren. Y esa, lo que dice el elemento, los familiares, aparición de familiares muchísimos que te acompañan, que están en el borde de tu cama, familiares difuntos. Es Raymond Moody lo define, incluso esa historia que tú vives en pequeños fotogramas, y que en un momento determinado esos familiares que han fallecido, incluso casos de familiares que tú no has conocido, que después eres capaz de reconocerlo en una foto. En uno de los casos, y no me voy a volver a comprar a ese gran escritor, lo refiero. Una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, ve a un niño, además con ojos tristes, y se lo cuenta, no lo conoce, un familiar que había fallecido hace muchos años, y en una de esas, yo creo, maletines que muchas familias tienen, reconoce a ese niño, y toda esa historia que esta persona no sabía, le cuenta después la madre de lo que
había ocurrido. Son cosas que tú dices, se escapa, igual que hay personas que en un momento determinado se le aparecen una persona, en este caso era una supuesta persona que había fallecido en una casa, están unas chicas, y lo que has contado, chicas jóvenes o chicos jóvenes con una edad 9, 10, 12, 15 años. Esta chica pues podía tener 12, 13 años, había tenido un problema de hematología y demás, y la hermana ya me lo contaba, las dos, la verdad, con una edad muy avanzada, y la hermana me decía, se puso como una loca, porque ella, imaginaron en una casa de una ciudad como es Antequera, ¿no? Una casa de estas antiguas, pero estas casas que son mansiones, que lo único que han hecho son palacios que lo han dividido en distintos pisos, pero pisos de a lo mejor 300, 400 metros, que nadie sabe realmente la estructura inicial de la casa. Pues esta chica empieza con un martillo pilón, que decía que no podía a las 7 de la mañana pegar golpe en una pared, diciendo que se le había aparecido una persona, que le había dicho que detrás de ese muro había una habitación en la cocina. El padre, una persona del Ministerio de Justicia importante en aquella época, pues le dice al maestro de obra que apareció por allí por lo visto se armó el Belén, le dice, anda, para que vamos a callar a la niña y eso ya levantamos el muro. ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando aparece de esa habitación, como contaba la chavalita, de esas personas que muchas de ellas desgraciadamente vivieron una guerra fratricida, que según ella, había estado viviendo 3 años allí, y que ella fue capaz de definir incluso hasta los lugares por donde le entraba el aire, le entraba la luz, y que encontraron un pequeño cubículo por donde supuestamente podía entrar y salir la comida y los excrementos y todas las cosas. Muchas cosas que, bueno, que son difíciles de encajar en un mundo muy científico y que parece que lo sabemos todo, pero que ocurren y que están ahí, que tampoco podemos negarlo, evidentemente. ¿Alguien se anima a otra pregunta o algo? ¿A preguntar algo? Nada, pues daros las gracias, espero no haberos aburrido mucho, y bueno, si alguno quiere preguntarme algo o cualquier cosa, pues muchas gracias. ¿También?